Hola mi gente, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777. Lo prometido es deuda. Voy a enseñarles para aquellas personas que no tienen conocimiento de qué pasó en 1989 para liberar a Panamá. Quiero compartirles parte de la historia, quiero hablar de los antecedentes, de la acción militar, las consecuencias civiles, económicas, políticas, referente a este operativo. ¿Por qué? Porque, bueno, repito, la situación que está viviendo Venezuela en estos momentos es muy similar a la de Panamá. Vamos a hablar de la invasión estadounidense a Panamá, que fue en 1989. Fue un operativo militar del ejército de los Estados Unidos llevado a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. No duró, ese fue el tiempo de duración, con el propósito de capturar a quien era el presidente en ese entonces, el general Manuel Antonio Noriega, un gobernante de facto de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico, así como neutralizar las fuerzas de defensa de Panamá. A ese operativo se le puso nombre, en inglés Operation Just Cause, Operación Causa Justa, por el comando militar estadounidense, y aproximadamente se habla de que hubieron 3.000 bajas. ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo fue los antecedentes? Bueno, el viernes 11 de octubre de 1968, los mandos de la Guardia Nacional, encabezados por el mayor Boris Martínez, el teniente coronel Omar Torrijos, dirigieron un golpe de estado derrocando al entonces presidente electo y constitucional llamado Arnulfo Arias Madrid, que había tomado posesión tan solo 11 días antes. Este evento dio inicio a una dictadura militar que fue liderada por una junta provisional de gobierno que duró hasta 1969, cuando asumió el cargo el comandante en jefe en general de brigada Omar Torrijos Herrera. En 1972, 3 años después, fueron elegidos por votación popular directa 505 constituyentes que redactaron una nueva Carta Magna y eligieron a Demetrio Basilio Lacas como presidente de la República y al general Omar Torrijos como jefe de gobierno. Como un objetivo político del gobierno se negoció un nuevo tratado del Canal de Panamá, que reemplazó el modelo negociado de los años 1960 por medio del tratado Johnson-Robles y derogaron el tratado de Jai-Bineo Varilla en 1903. En 1977, el general Omar Torrijos Herrera, como jefe de gobierno de la República de Panamá, y el expresidente Jimmy Carter, como presidente de los Estados Unidos de América en ese momento, firmaron un nuevo tratado del Canal de Panamá que se conoce como Tratado Torrijos-Carter, por medio de cuyas cláusulas principales los Estados Unidos acordaron la devolución de los territorios administrados, el control de la operación del canal, el cierre de las bases militares y la salida de los soldados estadounidenses de Panamá. El Tratado Torrijos-Carter acordaba un calendario para la transición de todos los aspectos referentes al Canal de Panamá antes de que llegara el año 2000. Sin embargo, condicionaba la defensa de la vía de manera conjunta a través de un tratado adicional, donde la posibilidad de intervenir militarmente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida. Recuerde que Estados Unidos fue quien fabricó el Canal de Panamá, fue el que puso los recursos, fue el que puso la plata, con una condición de que ellos iban a mantener un ingreso, un porcentaje de por vida, porque ellos estaban colocando las bases militares, colocaron todo esto para proteger a Panamá y para darle un ingreso extra. La idea surgió de los estadounidenses. Pero ya Panamá ya tenía construida el canal y ellos buscaron ya ustedes me pusieron y me construyeron pues de malas. Ya lárguense de aquí porque ahí comenzaron las diferencias. Entonces Jimmy Carter, junto con Torrijos, hicieron un acuerdo para que cerca del año 2000 pues se viese como ganancia lo que habían obtenido y bueno, Estados Unidos se retirara por las buenas. En 1983 asume el cargo de comandante jefe de la Guardia Nacional de Panamá el general Manuel Antonio Noriega, quien estuvo muchos años trabajando en la parte de inteligencia como G2,
como jefe de inteligencia militar panameña y se le identificó como estrecho colaborador de la CIA. Este general Noriega hizo varios cursos en los Estados Unidos junto con el FBI y la CIA, donde fue entrenado por los más duros de la CIA en todo lo que tenía que ver con inteligencia militar. Para ese momento el general Noriega fue y trabajó y colaboró directamente con el gobierno norteamericano. Ellos no sabían que se estaban poniendo el cuchillo al cuello. En las elecciones presidenciales de 1984, las primeras por voto popular, desde el inicio de la dictadura militar del 68, fue declarado vencedor Nicolás Ardito Barletta. Después la gente proclamó fraude, en tanto que Estados Unidos, el senador Jesse Helms, exigió que el gobierno estadounidense tomara medidas necesarias para sacar a Noriega, porque Noriega estaba de revoltoso, sí, pero el director de la CIA, el señor William Casey, salió en defensa del general panameño, alegando que éste realizaba tareas muy importantes para el gobierno de los Estados Unidos dentro de Panamá. Recuerde que, vuelvo y repito, Noriega era doble agente, trabajaba para el gobierno de Panamá y era doble agente, era espía y trabajaba también para el gobierno norteamericano. Pero en 1984 las relaciones con los Estados Unidos empezaron a deteriorarse cuando Noriega exigió y consiguió el cierre de la Escuela de las Américas en territorio panameño. En dicha academia se formaban militares latinoamericanos que recibían instrucciones bélicas con un marcado contenido político anticomunista, es decir, de derecha, por parte del Pentágono. En 1985, Nicolás Ardito Barletta renunció a la presidencia bajo presiones por tratar de esclarecer el atroz crimen que le cometieron al señor Hugo Espadáfora, quien era un opositor del dictador, quien en reiteradas ocasiones acusó al general Noriega de cometer diversos delitos, incluyendo asesinatos y narcotráfico, siendo reemplazado por el primer vicepresidente Eric Arturo del Valle. El segundo al mando de la Fuerza de Defensa era el coronel Roberto Díaz Herrera, que pasó a retiro en 1986 por órdenes directas del general Noriega. Iba escalando escaños Noriega. Díaz Herrera hizo declaraciones públicas acusando a Noriega de fraude electoral en 1984, asesinato político de complicidad con la muerte de Torrijos, lo que generó fuertes protestas entre la población y la creación de un movimiento denominado la Cruzada Civilista. En 1988, Eric del Valle, en su calidad de presidente de la República, destituyó al general Noriega como jefe de la Fuerza de Defensa, quien arremetió con todo poder del ejército bajo su mando contra la nación panameña, desconociendo a Eric Arturo del Valle como presidente y a Roderick Esquivel, quien era vicepresidente. Del Valle se refugió en ese entonces en la Embajada de Estados Unidos y luego fue trasladado fuera del país. Asumió el control del gobierno Manuel Solís Palma como ministro encargado de la presidencia. Sin embargo, el embajador de Panamá en los Estados Unidos, el señor Juan Sosa, fue reconocido como única autoridad del gobierno panameño en el exilio. Nótense las similitudes que vamos sacando aquí. Los Estados Unidos comenzaron un bloqueo abierto contra el gobierno leal a los militares panameños, lo que ocasionó una crisis económica, llegando incluso a congelar los bancos para evitar fuga de capitales. Durante ese tiempo los Estados Unidos empezaron a negociar condiciones para el retiro de Noriega del poder sin obtener resultados. El 7 de mayo de 1989 tuvieron lugar elecciones presidenciales entre el candidato de oposición al régimen militar, el señor Guillermo Endara, y el candidato respaldado por el gobierno, Carlos Duque Jaén, resultando vencedor en Endara y con un triunfo bastante arrasador. Al presentarse los resultados de votación, Noriega impartió instrucciones al Tribunal Electoral para declarar suspendidos los comicios electorales. Y el 1 de septiembre, en lugar de asumir la presidencia el vencedor de mayo, fueron suspendidas la Constitución y se designó como encargado del Ejecutivo al ingeniero Francisco Rodríguez, muy allegado al general Noriega. El 3 de octubre, fuerzas rebeldes dirigidas por el mayor Moisés Giroldi Vera tomaron el cuartel central, retuvieron a Noriega.
Giroldi, jefe de la campaña de fusileros responsable de la seguridad de la comandancia, ya había abortado un intento golpista contra Noriega y ello le valió ser ascendido al rango de mayor, pero su intento de deponer a Noriega fracasó, ya que el helicóptero que fue enviado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no llegó. La situación se tornó confusa cuando sus compañeros pedían su anuencia para darle la muerte a Noriega, lo que dio tiempo para que la rebelión fuera sofocada por las fuerzas leales a Noriega, y Giroldi y todos los hombres que lo respaldaron en su acción fueron fusilados por instrucciones directas del general Noriega. Llegamos al 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Legislativa otorga poderes especiales a Noriega designándolo como jefe del gabinete de guerra, mientras que declaraba a la República de Panamá en estado de guerra contra los Estados Unidos, y fue cuando sacó un machete y empezó a amenazar a los gringos go home para que se larguen a su casa. El 20 de diciembre el presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, autorizó la operación militar con el título de Causa Justa, justificando la invasión por los siguientes motivos. Primero, proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá. Segundo, defender la democracia y los derechos humanos en Panamá. Tercero, detener a Noriega para enfrentar los delitos de narcotráfico. Cuarto, hacer respetar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. Estos son los antecedentes. En esta parte, pues les recalco, vuelvo y repito, este personaje tenía algo característico que fue enseñado directamente por la CIA y trabajó para la CIA y para el gobierno norteamericano como un doble agente dentro de los gobiernos anteriores, hasta que este tipo se montó en el poder, y cuando se montó en el poder hizo lo que le dio la gana. Se vinculó al narcotráfico, creó grupos similares a los colectivos para que lo defendieran, y bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte. Bien, hasta aquí les dejo lo que es el antecedente del por qué se dio este movimiento conocido como Causa Justa. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí y te espero en el video número 2. Un abrazo.